tardes, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Mi nombre es Mabel Huertas y en los próximos minutos estaremos analizando este nuevo escenario que se nos abre hoy a este inicio de semana, lunes 10 de octubre. Varios personajes claves, protagonistas en esta coyuntura, como es el presidente, la primera dama, la misma fiscal de la Nación y congresistas que a quienes llaman los niños, pues están en el ojo de la tormenta. Vamos a analizar cada una de estas situaciones a lo largo del programa, pero también cuáles son las implicancias, no solamente en cuanto a un proceso judicial, ¿no? A cómo se viene trabajando desde la Fiscalía, sino también en las implicancias para el gobierno, ¿no? Porque finalmente, en medio de todo este fuego cruzado de acusaciones y denuncias, pues estamos los peruanos, 30 millones de peruanos que en estos momentos requieren que muchas de sus necesidades sean satisfechas y eso no parece estar en agenda. Hemos invitado a José Ugaz, ex procurador anticorrupción. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Porque quizá una de las cosas más escandalosas, dentro de todo lo escandaloso que hemos visto en los últimos meses, pero lo más escandaloso ha sido el nombramiento de Javier León como procurador. Este señor no duró ni 3 días, 4 días, el fin de semana. Él dio una conferencia de prensa anunciando su renuncia, pues él decía que daba un paso al costado porque lo estaban utilizando a él para atacar al gobierno. Lo cierto es que este señor ya tenía algunas investigaciones relacionadas con Fernando Ceballos, ¿no? un capo de la mafia, si se puede decir, un narcotraficante, pero además también tenía otras denuncias por estafa y además pues lo habían suspendido del ejercicio en el Colegio de Abogados. Con todos esos antecedentes que eran fáciles de investigar, porque uno colocaba el nombre en Google y se enteraba, nos preguntamos cómo es posible que esto haya sucedido y cuáles son las consecuencias para el sistema de defensa del Estado. Lo primero que hay que tener claro es que esto es un escándalo en 3 actos. Se dio un decreto legislativo hace algunos años atrás precisamente para darle autonomía a la Procuraduría General de la República. Se crea el cargo que no existía hace mucho tiempo y se establece una independencia funcional del Procurador General de la República respecto del Ministro de Justicia, que antes era efectivamente su dependiente. ¿Y por qué se hace esto? Porque la Procuraduría General, el Procurador o la Procuradora General, tiene entre sus funciones la de denunciar, promover denuncias o participar en investigaciones o procesos donde pueden estar involucrados altos funcionarios del Estado, entre ellos el propio Ministro de Justicia o el Presidente de la República. Entonces, fue un logro que se diera esta norma y se autonomizara la función de la Procuraduría General. Un segundo hito importante es la designación del doctor Daniel Soria, un profesional solvente, con trayectoria en la Defensoría del Pueblo, que venía trabajando muchos años atrás en aspectos de defensa jurídica del Estado desde la Defensoría. Se nombra a Soria, que efectivamente tiene la responsabilidad de generar la organización de esta nueva Procuraduría, por decirlo de algún momento, y lo venía haciendo muy bien, hasta que a ojos del gobierno cae en desgracia porque promueve la primera denuncia contra el presidente de la República. Y ahí se olvidaron de la autonomía, se olvidaron del proceso que establece la ley. La ley establece que si quieren cuestionar la presencia del Procurador General, se tiene que abrir un proceso. Ese proceso tiene 15 días para presentar sus descargos y luego se toma una decisión por parte de un consejo que se ha creado también con esa norma. Pero nada de eso se Nada de eso se hizo. No se le abrió proceso, no se le notificó de ningún cargo y se olvidaron de la existencia del consejo. Peor aún, invocan una causal que no existe en la ley, porque al ser un ente autónomo del Ministerio de Justicia no puede ser un cargo de confianza. Y el presidente de la República, el presidente Castillo y el ministro de ese entonces, Aníbal Torres, firman una norma en la que cesan a Daniel Soria diciendo que ha perdido la confianza del gobierno. ¿Por qué la perdió? Porque denunció al presidente. Realmente es inédito que un investigado tenga la capacidad de destituir a quien promueve la investigación en su contra. Además, un atropello más a la institucionalidad. Y una arbitrariedad total, ilegal acto del presidente de la República y del ministro de Justicia. El segundo acto es la designación de una funcionaria de 4º nivel, la señora Carajulca,
a quien yo por lo menos nunca he visto ni he escuchado, que la traen de una oficina menor de la Procuraduría y de la noche a la mañana aparece ahí como Procuradora General de la República. Si Soria fue cesado porque, entre otras cosas, dijeron que no hubo concurso, que no tenía experiencia jurídica, de pronto a dedo nombran a esta señora, que por supuesto no solamente no hubo concurso ni tenía experiencia, sino que además mintió u omitió información al momento de su designación, hasta que la prensa tomó conocimiento de esto, se armó el escándalo y ha sido cesada con los mismos argumentos que cesaron a Soria. Es decir, ha perdido la confianza del gobierno y en este caso no tendría la experiencia en defensa jurídica del Estado. Pensábamos todos que después de 2 arbitrariedades continuas lo que vendría ya es una designación de un funcionario o funcionaria con perfil. Y traen a este señor que lo primero que exhibe es un antecedente de estar vinculado a un fraude para favorecer a un narcotraficante que está condenado y por otro lado suspendido por el Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué experiencia jurídica tiene este señor que era asesor en un hospital en defensa del Estado? ¿Qué participación ha tenido en actos conocidos de defensa jurídica del Estado? Ninguna, y encima cargado de un escándalo que, como era obvio, no ha resistido el menor embate de la opinión pública y las preguntas que se han hecho respecto a su designación. ¿Esto podría abonar en la hipótesis que tiene la Fiscalía sobre el uso del aparato del Estado para encubrir ciertos delitos por parte del presidente? En este caso es evidente, ¿no? Ricardo Uceda, periodista, ha escrito una nota importante sobre el tema en El Comercio de ayer, me parece, donde señala claramente que el objetivo evidente es parar, generar una suerte de blindaje, por lo menos desde la defensa jurídica del Estado, que no siga poniendo en riesgo al presidente de la República. La señora Carojulca, que ha tenido una gestión clandestina, no ha participado para nada, no ha promovido ninguna investigación, no ha participado en ninguna que sepamos, sin embargo, hizo unas movidas internas para tratar de sacar al procurador del Ministerio de Transportes, que les resulta incómodo porque es un procurador que ha venido trabajando con independencia respecto de los intereses del gobierno. Entonces, esta última movida de poner a este señor renunciante ahora a la Procuraduría General, evidentemente, al igual que en el caso de Carajulca y la salida de Soria, lo que persigue es que no haya posibilidad que desde la defensa jurídica del Estado el presidente sea cuestionado o altos funcionarios de este gobierno sean cuestionados por actos de corrupción. ¿Y quién es responsable político de esto? ¿El mismo presidente, el ministro de Justicia, el primer ministro? La norma la firman el presidente de la República y el ministro de Justicia. Como el presidente no tiene responsabilidad por los mecanismos constitucionales que lo protegen, el ministro de Justicia tendría que responder por esto. Yo he escuchado con sorpresa e indignación al vocero Salas, que funge ahora de ministro de Trabajo, sí, alegando presunción de inocencia. Es que eso pasa con todos para los... justificar esta situación. La presunción de inocencia es una categoría judicial que se evaluará en el contexto de un juez y un fiscal para determinar si una persona es inocente o culpable, puede ser condenado o no. Pero ha sido el mismo argumento, no se puede alegar. Ha sido el mismo argumento que han utilizado para muchos ministros cuando la prensa ha demostrado que tenían antecedentes, ¿no? Entonces, claro, no hay mucha vergüenza, ¿no? No hay mucha vergüenza, hay una manipulación de los conceptos y evidentemente el derecho a la presunción de inocencia no se inventó para esto, no se inventó para plagar al Estado de personas que están bajo permanente sospecha, en algunos casos incluso con condena, en muchos con sospecha reveladora, es decir, con indicios evidentes, y no puede pues el gobierno estar permanentemente diciendo todos somos inocentes hasta que no se nos condene, para poner a personas en cargos tan importantes en materia de salud pública, en términos de ética, de integridad, de transparencia, como es en este caso la Procuraduría General. Y en términos de cómo funciona esta situación, ¿se podría denunciar podría haber una nueva denuncia contra el presidente, contra el primer ministro, por atentar flagrantemente contra esta institución? Bueno, cuando ocurrió lo de Soria, en la oportunidad en que lo cesaron, un grupo de ex procuradores y abogados, profesores, además de ética algunos, presentamos una denuncia ante el Colegio de Abogados diciendo evidentemente Torres está faltando a la ética al proceder de esta manera en un acto arbitrario e ilegal.
El colegio, en su primera instancia, ha señalado que ahí no estaba actuando como abogado. Curioso criterio también de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, y esto está en revisión. Pero evidentemente aquí hay un acto arbitrario y hay también, si lo miramos en perspectiva, un acto de encubrimiento, de entorpecimiento de la Administración de Justicia para bloquear posibilidades de persecución penal contra altos funcionarios, en este caso en particular, contra el presidente, que es el que lo designa. Sin duda, más insumos para la fiscal de la Nación. Se siguen sumando permanentemente. A propósito, quien también ha comparecido hoy día ante el Ministerio Público es la primera dama Lilia Paredes. Se ha evaluado o se han presentado los argumentos para la evaluación del impedimento de salida, ¿no? Si es que finalmente el Poder Judicial le da la razón a la solicitud del Ministerio Público. ¿Hay fundamentos para que resuelva en ese sentido el Poder Judicial? Yo no conozco el expediente, habría que ver específicamente qué recaudos tiene, pero en principio la teoría del caso, la hipótesis del Ministerio Público es que aquí hay una organización criminal. Y que en esa organización criminal hay una distribución de funciones y que la esposa del presidente cumpliría un rol. Ella era la coordinadora de esta organización criminal. Y hay, efectivamente, por lo menos por lo que se sabe por la prensa, actos en los que ella ha intervenido, generando reuniones, etc. Así es. Y su hermana está hoy día claramente comprometida, por lo menos inicialmente, con una detención de 36 meses. La pregunta es, porque detrás de toda medida cautelar tienen que haber dos elementos fundamentales. En primer lugar, ¿está probado el peligro procesal, es decir, que vaya a fugar o que vaya a entorpecer la acción de la justicia? Y en segundo lugar, si hay elementos que la vinculan o no con los hechos delictivos que se están investigando. El tercer elemento que se ha cuestionado en el caso de la hermana es la proporcionalidad. Hay quienes sostienen que 36 meses de detención provisional es demasiado en el caso de esta persona. En el caso de ella, sin embargo, habían elementos que yo creo que han pesado en la balanza de la decisión judicial porque ella rehuyó en el momento en el que fue notificada. No se sabía si estaba en Cajamarca, si estaba en Palacio. Hasta el día de hoy se está investigando si fugó o no clandestinamente del Palacio de Gobierno. Por lo tanto, ahí hay elementos que la vinculan. En el caso de la esposa del presidente, me imagino que cuando salga la decisión judicial sabremos con qué elementos ha contado el juez para decidir a favor o en contra de ese Pero proyecto. ella ha viajado, ¿no?, en esta actividad protocolar a Nueva York hace poco con el presidente Castillo, ha retornado. Podría eventualmente, si es que el Congreso de la República eventualmente le da permiso al presidente para otro viaje, también ausentarse del país hasta que resuelva el Poder Judicial. Bueno, yo creo que claramente por ese hecho, por ejemplo, la Fiscalía no pidió la detención en su contra, sino solamente el impedimento de salida del país. Pero la defensa de ella, no sé si lo ha argumentado, yo no he podido escuchar esta mañana en la audiencia, va sin duda alguna a sacar ese argumento diciendo, ella ya ha estado fuera. Si hubiera tenido intención de fugar, ha podido hacerlo, y está acá en el Perú. La segunda reflexión es, estando en el Perú, esta señora, con el poder que puede tener como primera dama y el aparato estatal que tiene a su disposición, ¿puede o no puede entorpecer la acción de la justicia? ¿Puede influenciar sobre testigos? ¿Puede desaparecer pruebas? ¿Puede presionar, generar amenazas? Eso tiene que estar de alguna manera documentado en el expediente y el juez lo tendrá que evaluar en su momento. Continuamos con las denuncias, ¿no?, que llueven por aquí. Unos abogados muy cercanos al presidente Castillo, al congresista Bermejo, han denunciado a la fiscal de la Nación por encubrimiento, ¿no?, y como parte de una organización criminal. ¿Hay sustento en esta denuncia? ¿Podría prosperar? El encubrimiento implica la sustracción de alguien de la acción de la justicia. Y ciertamente se vio mal, eso es innegable, es objetivo, que entre los primeros actos de la fiscal de la Nación cambiara a la fiscal que está a cargo de los casos que involucran a sus hermanas. Creo que eso se ha podido hacer de mejor manera. Sin embargo, ya está hecho. Ahora la pregunta es, para que prospere una denuncia de este tipo, ¿la salida de la fiscal Betsabé Revilla implica un acto de impunidad, de manipulación de la investigación para dejar a las hermanas de la fiscal de la Nación fuera de la justicia? Hasta donde sabemos, la doctora Revilla no veía personalmente el caso. Lo veía un adjunto, que entiendo que es el doctor Alcides Chinchay. Y que sigue en el supuesto. Que es un profesional a carta cabal, muy solvente, y nadie puede dudar de su integridad en los años que tiene el Ministerio Público.
técnico, además académicamente muy bien formado. Y él sigue a cargo de la investigación. Entonces, sustancialmente, más allá de que sea un acto antiestético, y poco ético quizá, ¿no? Hay tal que vez decirlo poco también. ético, lo cierto es que no se afecta o no se está afectando en la medida en que el mismo fiscal esté llevando adelante esa investigación. Pero todas estas acciones, ¿no? Los recursos que se colocan ante la justicia para evitar que el presidente sea investigado, los ataques verbales a la fiscal de la Nación, esta denuncia y una serie de actos que vemos en el transcurso de esta investigación no suman, digamos, no finalmente llevan a la conclusión de que lo que se está haciendo es utilizar diferentes herramientas para, incluyendo, por ejemplo, lo de la designación del procurador, para evitar que el presidente sea investigado, para que pueda evitar la justicia? Queda clarísimo que hay todo un planeamiento desde el más alto nivel del Son Poder varios frentes, Ejecutivo, ¿no? para tratar de bloquear todas las vías que pueden llegar al presidente. Hasta ahora no han tenido mucho éxito, la verdad, porque incluso haciendo estos ceses de funcionarios importantes, la Fiscalía ha seguido avanzando a buen ritmo. Y ante esa situación, creo que es que ahora se presenta desde su estrategia el atacar frontalmente a la fiscal de la Nación, porque es probablemente el frente desde el cual se le está generando el mayor riesgo al presidente, ¿no? Muchísimas gracias, José Ugas, ex procurador anticorrupción, por ponernos claro el panorama que se inicia esta semana. Muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Las Cosas Como Son.